Ok, por las siguientes, yo creo que 2 semanas vamos a estar hablando en un punto, ahorita se estaba hablando del engaño que el enemigo ha traído, que no dejemos que ese engaño nos afecte, pero en muchas áreas de la religión, no la religión, en muchas áreas en el cuerpo de Cristo ya se ha manifestado, hermanos. Se ha manifestado a través de muchos años y con datos. Por ejemplo, el otro día me mandó el hermano Saúl un dato acerca de Watchman Nee, ¿verdad? Acerca de la gracia y la justicia, de cómo en ese tiempo, hermanos, ya la revelación que ahorita estamos aplicando y recibiendo ya estaba presente. Ya tenía el cuerpo de Cristo esa revelación para aplicarla. En los años 40 y 50, el hermano Hagin comenzó como ejemplo nada más, comenzó a estudiar el aspecto del matrimonio en el cuerpo de Cristo y llegó años después, estoy hablando 35 años después, llegó la revelación completa acerca de la voluntad de Dios acerca del matrimonio, que es el tema que vamos a ver por las siguientes 2 o 3 semanas. Y la revelación vino con poder. Sin embargo, el engaño, la decepción, decepción no es decepción, sí, el engaño, ¿verdad? Que ha estado entrando en el cuerpo de Cristo a través de la religión, ha instruido a cantidad de personas en un camino totalmente equivocado, hermanos. Y esa es nuestra responsabilidad aquí, de comenzar a quitar esas doctrinas que han simplemente como cáncer, ¿verdad? O sea, invadido las iglesias y han convencido, y no tengo nada en contra de ningún líder, pero lo que estoy diciendo es que los han instruido y los han convencido de que así es como la palabra dice que el matrimonio debe ser. Y vamos a aprender cosas que yo estoy seguro que muchos de ustedes no conocen, pero las vamos a aprender y las vamos a aplicar para ir tomando los tronos necesarios en este condado, en esta región. Estoy hablando del norte de México, sur de Texas. En esta región que nos corresponde a cambiar ese tipo de adoctrinamiento en el que la religión simple y sencillamente ha andado suelta, haciendo de las suyas. Entonces vamos a comenzar y vamos a estar viendo Mateo 19 y 1 Corintios capítulo 7, pero hay una discusión muy antigua acerca de, y lo hemos visto anteriormente, pero ahora el Señor lo va a aplicar con un poquito más de revelación, por lo que ya hemos visto. Una discusión muy antigua acerca de quién tiene la razón. Jesucristo en Mateo 19 o Pablo en 1 Corintios capítulo 7. ¿Quién tiene la razón? Porque obviamente hay opiniones diferentes. Por ejemplo, el versículo 9 de Mateo 19 dice, y lo vamos a ver más profundo, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La doctrina de la iglesia hoy en día, ¿verdad? Es muy conocida esa doctrina en el que solo por causa de fornicación se puede repudiar a la mujer dentro de la iglesia cristiana, hermanos. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado esa doctrina. Bueno, vamos a ver eso. Y en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 15,
estamos hablando ya desde el principio al final, o el final desde el principio, como Dios lo hace, ¿verdad? Les estoy dando el porqué de las cosas, viéndola por adelantado, porque quiero que entiendan por qué vamos a desarrollar este tema. 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, obviamente hay una clara diferencia entre Mateo 19, que habló Jesús, y 1 Corintios 7, versículo 15, que habló Pablo. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Verdad? Esa es la pregunta, y se ha estudiado estoy hablando desde que los seminarios comenzaron a desarrollarse, viene esa pregunta y viene esa discusión, y hasta que no vino la revelación a través del hermano Kenneth Hagin, se pudo aclarar. Sin embargo, hermanos, la religión siguió ganando. Aunque la revelación vino, la religión siguió ganando. El engaño de Satanás en medio de las iglesias siguió ganando, siguió abarcando espacio, ¿verdad? Muchos decían, pues obviamente, pues yo me quedo con Jesús. ¿Quién tiene la razón? Pablo o Jesús. Pues Jesús, porque Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y sí, ok, yo entiendo ese punto de vista, pero la cuestión aquí es que la escritura hablada también por Pablo es inspirada por Dios. ¿Me entiende? Entonces, decir nada más Jesús, pues estaríamos quitando la otra parte de la escritura y diciendo, esta no es válida, ¿verdad? Y eso no es cierto. Ambos lados tienen la razón. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Jesús o Pablo? Los dos. Los dos. Tan fácil que estaba la solución. Sin embargo, la religión obviamente se iba por el lado que más le convenía, ¿verdad? Instruida por la mentira del enemigo. La situación es que Jesús estaba hablando a judíos acerca del mandamiento, del casamiento, del divorcio y del recasamiento. ¿Ok? Y lo vamos a ver muy claramente. Jesús estaba hablando exclusivamente al pueblo judío bajo el antiguo pacto, la ley de Moisés, bajo la ley de Moisés, en la que se instruyó ciertas cosas hablando al pueblo judío. ¿Ok? Y Pablo, hermanos, estaba hablando acerca de la ley del amor a la iglesia de Dios, acerca del casamiento, del divorcio y del recasamiento. Muy diferente. En la iglesia, me voy a adelantar un poquito, pero en la iglesia tenemos exclusivamente un solo mandamiento, y lo vamos a ver respaldado con escritura, que es la ley del amor. Es la ley del amor. ¿Ok? ¿Qué haría el amor en este caso? ¿Qué haría el amor en este caso? Y Pablo dio una disertación preciosa, no cubrió todas las posibilidades en la Biblia, pero sí nos dejó suficiente revelación para nosotros también aplicar a diferentes casos, ¿verdad? Porque en ese tiempo no se tenía las situaciones que ahora se tienen tampoco. Sin embargo, ¿qué haría el amor bajo estas circunstancias? Pablo contestó preguntas que le hacían acerca del matrimonio, divorcio, las solteras, las viudas. Pablo contestó preguntas, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿ok? Pablo estaba haciendo lo que se llaman las responsas, estaba contestando
preguntas que le mandaban a hacer por carta. Estaba contestando en este capítulo y en los siguientes capítulos, en varios, estaba contestando. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Comienza a contestar Pablo esas preguntas que le hicieron. ¿Ok? Entonces, obviamente la palabra nos dice que estudiemos, hermanos, y eso es lo que estamos haciendo para poder llegar no nada más a una opinión y yo decirles, esto es. No, o sea, necesitamos saber y tener entendimiento acerca de cuál es la voluntad de Dios, por qué escrituras propone, qué diferencias hay, estudiar para mostrarnos aprobados delante de Dios. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Segunda Timoteo 2:15 dice, en la versión Reina Valera nos dice, procura con diligencia. En la King James dice, estudia para mostrarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, si necesitamos estudiar para presentarnos a Dios aprobados, pues obviamente la reversa también puede aplicar, ¿verdad? Si no estudiamos, no nos vamos a presentar a Dios aprobados en ese aspecto, ¿verdad? Obviamente es sencillo esa parte. Entonces, les vuelvo a recordar, bajo el estudio de la palabra de Dios, siempre necesitamos preguntarnos, ¿quién está hablando? Entonces, en el caso de Mateo 19, está hablando Jesús, ¿verdad? ¿A quién le está hablando? Mateo 19 le está hablando a los judíos, con los que tenía el pacto Dios. A los gentiles no tenía pacto con ellos, no tenía pacto con ustedes, ni conmigo tampoco. En ese tiempo, ¿verdad? No somos judíos. Es sencillo eso. ¿Y de qué está hablando? Entonces esas tres preguntas, cuando ustedes estudien algo, siempre pónganlas delante de Dios. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y de qué está hablando? Es importante entender eso, ¿verdad? Para mostrarnos, como dice la Escritura, a Dios aprobado. Y claramente tenemos en la Escritura, en 1 Corintios 10:32, nos dice, cuando estábamos en el hotel, usábamos mucho esta Escritura, y se las voy a recordar. Pablo dice, no seáis tropiezo a nadie, ni a judíos, un grupo, ni a gentiles, otro grupo, ni a la iglesia de Dios, otro grupo. Entonces, la Escritura comprende tres grupos nada más, judíos, gentiles y a la iglesia de Dios. En el Antiguo Testamento teníamos nada más dos grupos, los judíos y los gentiles, nada más. La iglesia todavía no nacía, todavía no era creada, porque Jesús no había venido todavía a morir y a resucitar y a dar la vida para que pudiésemos todos nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces la iglesia no existía. Jesús la anunció, Mateo 16. Y sobre esa revelación, Pedro, que tú me acabas de dar, estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la palabra que la iglesia, ustedes, va a dar, Satanás no puede venir y contrarrestar y decir, no, vas a seguir con la puerta cerrada porque yo quiero. No, antes, en el Antiguo Testamento tenía ese imperio, ya no lo tiene con la palabra que tenemos ahora nosotros en Cristo. Entonces Jesús anunció, pero Pablo estableció y formó la iglesia de Jesucristo en las cartas paulinas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Entonces cuando Jesús comienza a hablar, Mateo 19, a los judíos, no podemos venir como iglesia porque aún no existía y adjudicarnos algo que no nos estaba hablando a nosotros. Sin embargo, es precisamente lo que la iglesia ha hecho a través de todos estos años. En lugar de concentrarse en
la disertación, en el estudio, en la revelación que vino a través del hermano Hagen al cuerpo de Cristo, concentrarse en ella, se concentraron en la religión y se fueron hacia Mateo 19 y comenzaron a establecer lo que Dios dio a los judíos acerca de la ley o el mandamiento del casamiento, divorcio y recasamiento. Y la aplicaron a la iglesia. Y comenzó el desorden, hermanos. Y nada más tenemos que voltear a ver allá afuera el desorden que hay por causa de esa enseñanza. De esa enseñanza. Tremendo. Pero así es. Muy bien, vamos a Deuteronomio 24 y vamos a comenzar el estudio. Preguntas acerca de esto, hermanos, las vamos a dejar para el martes, así que si tienen alguna pregunta, apúntenla. Y sobre ese estudio el martes iremos profundizando un poquito más, ¿verdad? ¿Es importante? Sí, es importante, porque yo les aseguro, sin duda alguna, que ustedes se van a topar, no una, sino muchísimas veces con personas que creen exactamente lo que vamos a traer abajo en estas sesiones, que es precisamente esto aplicado a la iglesia. Bien, entonces Deuteronomio 20, ¿qué les dije? ¿4? Muy bien, 1 al 4 comienza hablando Moisés, quien escribió este libro. Como Deuteronomio, hermanos, es como una, no sé si sea correcta la palabra, pero como una recapitulización, ¿sí? ¿Está bien? Recapitular la ley enseñada por Dios. Deuteronomio es como que un recuento, la está volviendo a recapitular Moisés. En un mes escribió lo que en otras instancias tardó meses o años, ¿verdad? Los primeros libros. Pero Deuteronomio fue escrito en un mes aproximadamente, y terminando ese mes, Moisés subió al monte y de ahí fue tomado, porque Dios le dijo que iba a ser llevado ya al cielo, ¿verdad? O sea, fue en el último mes de su vida en que se escribió esto. Entonces, en Mateo 24, versículo 1, comienza Moisés a explicar esto, y les digo esto porque vamos a ir a Mateo 19, donde está esto explicado, pero vamos a leer primero estos primeros 4 versículos. De aquí fue tomado precisamente lo que Jesús dijo en Mateo 19. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Yo muchas veces me pregunto, toda la iglesia que ha estado aplicando esto, yo quisiera verlos, o sea, escribirle esa carta de divorcio, poner a la esposa en la puerta y bye bye, o sea, sacarla así. O sea, nada más se toman lo que les conviene, ¿verdad? Pero nunca hacen el resto de la ley. Nomás con que la leyeran tantito ya no harían eso. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, o sea, el segundo hombre con el que se casa, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, o sea, con el segundo que se casó, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios da por heredad. Híjole, o sea,
Hay muchísima información ahí, ¿verdad? Pero esta ley fue la que fue dada a los judíos por medio de Dios a través de Moisés para el casamiento, divorcio y recasamiento. Amén. Ahorita vamos a ver, nos vamos a concentrar un poquito en cuando dice él en el primer versículo, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente. Esa es la pregunta que traen a Jesús en Mateo 19 los fariseos. ¿Ok? Y vienen, lo que pasa, no es que no supieran, bueno, en realidad no sabían, pero ciertos fariseos opinaban una cosa y otros decían que una cosa indecente era por cualquier cosa, y ya las cartas de repudio se estaban dando por cualquier cosa. Entonces, los fariseos vinieron tentando a Jesús. Vamos a leer del 4, es Mateo 19. Donde quiera andaba la persecución, hermanos. Ahí en el versículo 1 del 19 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí, a todas las multitudes. Cuando, independientemente que fuera Jesús o no, la persecución vino. Los aguijones de Satanás venían como mensajeros para tratar de interrumpir la palabra de fe. Por eso cuando ustedes hablan palabra de fe, a Pablo le sucedió. 3 veces te he rogado, Señor, que quitas a este mensajero de Satanás. Y Dios le contestó, bástate mi gracia. Nos sigue contestando lo mismo. Y Satanás sigue operando, enviando mensajeros cuando nosotros nos atrevemos a hablar la palabra de fe. Así que no se sorprendan cuando vengan esas cosas. Simplemente usen la palabra de justicia y Dios nos va a llevar por encima de toda situación. O sea, Jesús, vinieron grandes multitudes y los sanó allí. Inmediatamente, miren lo que pasa. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Vino la persecución, inmediatamente. ¿Por qué? Por causa de la palabra. ¿Me entienden? Entonces, a Jesús le sucedió, a nosotros también, pero no pasa nada. Él venció al mundo, nosotros también vencemos al mundo, por medio de la fe y la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 4, respondiendo a la cuestión de que estaba, que le vinieron a preguntar, pero con respecto a Deuteronomio 24, que dice, es lícito por cualquier cosa repudiar a la mujer, o hablando de esa cosa indecente, Jesús comienza a responder a esa pregunta de Mateo 24. ¿Es lícito por cualquier cosa? ¿Cómo decía Mateo 24? No, con respecto a eso indecente, quiero citar lo que dice ahí, nomás para que no se nos olvide. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esa cosa indecente es en Deuteronomio 24:1, esa cosa indecente es la que nosotros estamos buscando hallar la respuesta en Mateo 19, ¿ok? Esa cosa indecente. Bien, entonces Jesús en el 4 de 19 contesta, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, Jesús los llevó, para contestar esa pregunta, Jesús los llevó al inicio de todo, cuando Dios creó a Adán y separó a Eva de el costado de Adán. Los llevó a esa parte. Comenzó contando esa parte, ¿verdad? Y ustedes van a ver ahorita por qué es importante. Varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Verdad? Y eso es lo que la iglesia confundida ha usado, o la religión ha usado, para poder mostrar, hermanos. Vamos a orar, vamos a orar. Necesito que estén en sintonía con esto y estén requiriendo de parte del Espíritu Santo, hermanos, la revelación. Pongan su atención en esto, no permitan distracciones, no permitan información. Ahorita estamos en un tiempo de instrucción acerca de esto. Entonces, los dos serán una sola carne, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Amén. Ok. Entonces, la única razón por la que Jesús permitió en Mateo 19 les voy a leer el 8 y el 9 para que ustedes vean. Desde el 7. Dice, los fariseos le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Contestando o preguntando a la misma vez lo que Jesús había dicho, diciendo, que no habéis oído que al principio Dios hizo varón y hembra y que por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Por unirse a su mujer también y hacer su propia familia. Y ellos contestaron en el 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si esto es así, ¿por qué se permitió dar carta de divorcio? Y él les dijo, Jesús les respondió en el 8, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Ok, entonces, por causa de la dureza de vuestro corazón. Entonces, la respuesta de Jesús a una cosa indecente, la cosa indecente de Deuteronomio 24 es por causa de fornicación. Exclusivamente los lleva a la causa de fornicación bajo la ley. Esa es la única razón, les estaba diciendo, por la cual se puede expedir una carta de divorcio bajo la ley de Moisés a la mujer que ha sido repudiada, no por ninguna otra razón. ¿Ok? Estaba hablándole a los judíos. Pero Pablo introduce una excepción a la regla. ¿Verdad? Primera a los Corintios, capítulo 7. Ya tengo 4 dedos usando aquí. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos estableciendo fundamentos, hermanos. Y eso es bien importante para poder fluir en el Espíritu. Entonces, primera a los Corintios, capítulo 7, Pablo introduce una excepción a la regla que Jesús les dio a los fariseos contestando a la pregunta de Deuteronomio 24. ¿Cuál es la cosa indecente? La fornicación, exclusivamente, por esa causa. Ahora, Pablo, en el versículo 15, hablando de diferentes situaciones, dice, pero si el incrédulo, y por favor, hermanos, no tomen ahorita, sí está hablando de alguien que no sea creyente, pero no tomen exclusivamente el no creyente como alguien que no conoce a Dios, porque la incredulidad se presenta en muchas formas y las vamos a ir estudiando. Quiero que tengan esa mente abierta, ese corazón
dispuesto, porque el no creer algo se puede manifestar también de la ley a la gracia. Es una persona incrédula en cuanto a la gracia, ¿verdad? O una incrédula o incrédula o incrédulo con respecto a cualquier otro aspecto de la palabra de Dios. Entonces, no necesariamente estamos hablando de una persona no creyente. En este caso, está hablando de eso. ¿Okay? Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces ya no nada más era la causa de fornicación. Pablo estaba interpretando las cuestiones del casamiento, divorcio y recasamiento basado en la ley del amor. ¿Qué haría el amor en esta situación? Eso es lo que Pablo contesta a las preguntas que le hacen. ¿Cómo contesta? ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría Dios con respecto a esta situación? ¿Okay? Y para la iglesia, obviamente, nada más hay una sola ley, la ley del amor, que está en Juan capítulo 3, ¿verdad? Ahí voy, otro dedo. Juan capítulo 3, ahí lo tienen, si lo pueden poner. No, en 3:30. Ahorita lo hallo. O 13, ¿cuál es? No, no. Donde dice un nuevo mandamiento os doy. No se los di ahí uno de Juan. ¿Juan 13 o Juan 3? 13:34. Ok, Juan 13:34. Bien, gracias. Sí. Juan 13:34 es el mandamiento que Jesús dio un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿cómo podemos amarnos unos a otros con el mandamiento que Jesús utilizó, con el amor que Jesús utilizó? No está hablando del amor natural, hermanos. El amor natural de la noche a la mañana se convierte en odio. Se puede convertir en odio. El amor en la carne. Todos los que han estado casados saben a lo que me refiero. O sea, en un ratito no hay más en el mundo y al siguiente ratito, ¿verdad? No hay más en el mundo donde poder esconderlo. Porque el amor natural, hermanos, así es, el amor natural tiene límites. El amor natural sí, cambia muy, muy fácilmente. Pero Jesús aplica este nuevo mandamiento a la iglesia hablando del amor de Dios, el amor ágape de Dios, el amor con que Dios nos amó a nosotros. Y Dios no nos amó con amor carnal, nos amó con su amor. Cuando en el Antiguo Testamento se decía, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas, todo lo que financieramente puedes abarcar. Es imposible, era imposible. Y todavía ahorita en muchas iglesias se habla acerca de que tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Yo no sé quién lo ha podido hacer, pero estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí. Porque abarca todas las áreas de un ser humano. Es imposible. Si Dios
De repente te pide nada más 10 o 20 aquí. Imagínate vaciar toda una cuenta porque Dios te dice vacía la cuenta y dámela. Al cabo que está escrito que te daré al 100 por uno. Al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo el momento y toda tu mente, y nunca te puedes distraer. No se puede, hermanos. Bajo la ley fue dado, y Jesús instruyó bajo la ley. Cuando vino el joven rico y le dijo, Señor, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Pues haz todos estos mandamientos y vas a entrar en la vida eterna. Todos los he hecho, pero le faltó el amor y dar a la gente. Entonces en el nuevo pacto, hermanos, cuando Jesús nos dice, amemos a nuestros hermanos como yo os amé a vosotros, está hablando del amor ágape de Dios. Y el amor ágape de Dios es muy diferente, que no involucra los sentimientos. Cuando el amor ágape de Dios se aplica en la familia, cuando se aplica en el matrimonio, cuando se aplica a cualquier circunstancia, no depende de nuestros sentimientos, no depende de qué es lo que veamos o no veamos. El amor ágape de Dios se utiliza para amar a otra persona incondicionalmente, aun y cuando las circunstancias dicen algo adverso. Hay muchísimos ejemplos, pero en los años 70 hubo una pareja de cristianos que eran perfectos, hermanos, el uno para el otro, perfectos el uno para el otro. En cuanto a que los dos servían en la iglesia, los dos servían en la alabanza, en la adoración, servían a Dios casi de tiempo completo. Y cuando se casaron, todos dijeron, es la unión perfecta. Sin embargo, más o menos al tercer año, ella se fue, lo dejó por otro hombre. Y estuvo 7 años, viviendo con otro hombre, separado, que bajo la ley de Moisés ya no hubiera calificado, ¿verdad? Y él en sus últimos años, antes del 7º año, comenzó a pensar en un divorcio. Pero antes de que llevara a cabo el divorcio, ella le habló. Y en esos tiempos, hermanos, y aún hasta el día de hoy, o sea, el recibir a una mujer nuevamente en acuerdo con la religión, la salva del infierno. En acuerdo con la religión. Entonces, él recibió a la mujer que estuvo 7 años viviendo con otro varón, por causa de eso precisamente, de la instrucción que le habían dado acerca de recibirla, para que no se fuera al infierno. Y dice el hermano, dice, cuando yo los fui a visitar, no había en él una gota de atracción, de amor hacia ella, por todo lo que ella le hizo a él, ¿verdad? Dice, en lo natural es sumamente difícil volver a recibir a una persona en esa forma. Sin embargo, la recibió. Y a través no de los años, a través de el siguiente año, al aplicar el amor ágape de Dios, nada más, hermanos. Dice, en las siguientes visitas que yo hacía a sus casas, de repente veía cómo de repente se iban a otro cuarto y se abrazaban. Entonces, el hermano vio cómo el amor de ellos, no solamente utilizando el amor ágape de Dios, no solamente se restauró, sino restauró también el amor que se había perdido en la carne. Y ella vivió el resto de sus vidas, porque la historia es completa, ¿verdad? Vivió el resto de sus vidas en una adoración, en un respeto a su marido por causa de lo que había hecho.
y de la demostración de ese amor de Dios. Entonces, nadie me puede decir, de los que estamos aquí, que el amor ágape de Dios no puede reconquistar algo que bajo los estándares del mundo se considera perdido. La cuestión en la iglesia es que ninguno, en su mayoría, aplica el amor de Dios cuando las circunstancias aprietan. Simplemente se dejan llevar por los efectos de la carne y no hacen uso de ese amor que si Dios hiciera uso de ese amor que nosotros estamos usando hacia nosotros y que estamos aplicando a otra persona, ya Dios también nos hubiera dejado desde hace mucho. Pero Dios no lo está haciendo, hermanos. Y nos está dando las herramientas para poder vivir en victoria y poder experimentar lo que es una sola carne. Que vamos a ver también, entre más avancemos, vamos a ir viendo más esta arma que tenemos, ¿verdad?, en el Espíritu. Muy bien, entonces, Jesús los llevó en Mateo 19, llevó a los fariseos en una explicación, hermanos, que los llevó primero, para contestar la pregunta del repudio, los llevó primero a Génesis 2. Entonces vamos a ir paso por paso contestando y aclarando esto. Dicen en Mateo 19, 4, ante la pregunta de los fariseos, Jesús responde: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Qué tremendo, ¿verdad? 5 esposos, 5 esposas, 10 esposas, ¿con quién serán una sola carne? ¿Nunca se han preguntado eso? Que lo vamos a contestar también. Así que estén a la expectativa. Si no es en esta sesión, en la siguiente. No, el martes no. Estamos poniendo fundamentos. Nada más. Entonces, los llevó primero a Génesis 2, ¿verdad? 23 y 24. Y esto quiero que ustedes lo marquen. De la caída de Adán hasta Jesús, de la caída de Adán hasta Jesús, el hombre era incapaz de tener este tipo de amor divino. Quiero que lo entiendan eso. Desde la caída del hombre hasta Jesús, el hombre caído, la humanidad caída, era imposible, incapaz de poder vivir un matrimonio como el que está descrito en Génesis capítulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Jesús les dice por qué. Y les dice: por la dureza de vuestro corazón. Ninguno de los hombres, hermanos, y esto le ha pasado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, le ha pasado por encima totalmente. Porque desde la caída del hombre hasta Jesús, el espíritu que había en Adán y en Eva, el espíritu de Dios, para cumplir eso en una sola carne, ya no estaba en ellos. Entonces, la dureza del corazón, les voy a dar una definición de lo que dice el diccionario en cuanto a la dureza de corazón. Y la palabra dureza, obviamente, hermanos, no se está refiriendo al órgano, al corazón, a este órgano que tenemos nosotros. Está haciendo una referencia al espíritu del hombre, al centro del ser, el hombre interior que hay en nosotros. A eso está haciendo referencia y usa la palabra dureza, usa la palabra el diccionario
esclerocardia. ¿Han oído la palabra esclerosis, verdad? Bueno, de ahí proviene, esclerocardia. Y fíjense, cuando la vi, fue lo primero que se me vino a la mente, ¿verdad? Una dureza del corazón ahí. Pero la definición va mucho más allá, porque dice una destitución de la percepción espiritual. Quedaron destituidos de toda percepción espiritual. Ya no estaban capacitados con la vida de Dios para poder llevar a cabo el mandamiento del matrimonio en ellos, el ser una sola carne. ¿Sí me entienden? Ya no podían lograrlo, ya no necesitaban nacer de nuevo. El corazón de ellos estaba totalmente endurecido por causa de que ya no podían percibir las cuestiones espirituales de parte de Dios. Ya no podían. Pues cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento la pluralidad de esposas, era pecado, así era pecado, ¿no? Qué bárbaro, era pecado. Pero nunca nos ponemos a pensar desde el punto de vista de esa esclerocardia, que ellos estaban totalmente inhabilitados, incapacitados para poder cumplir el ser una sola carne con una sola esposa, con una sola mujer. Y venían las cuestiones de concubinas y venían las cuestiones de diferentes esposas antes de la ley y después de la ley, hermanos. Dicen tú, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que Dios permitiera eso? No es que Dios lo permitiera, hermanos. Es que el corazón del hombre estaba incapacitado totalmente. Y hoy en día, bajo ese principio de pluralidad y las mismas personas que condenan el tener varias esposas o varias mujeres en esta época, hacen exactamente lo mismo. Cuando menos en el Antiguo Testamento era en cuestiones legales, porque legalmente tenían 4 concubinas o 10 concubinas y 5 esposas, y se conocía algo legal, las mostraban públicamente. Pero hoy en día el cuerpo de Cristo sigue haciendo lo mismo, pero a escondidas, y sigue teniendo 3 y 4 y 5 y 6 mujeres, y más desvergonzados, porque ahora tienen la vida de Dios dentro de ellos. Además de eso, hermanos, están haciendo ilegalmente esa acción porque se están escondiendo de todas esas cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces no apuntemos el dedo y digamos, es que era pecado la pluralidad de esposas en esos tiempos, y que qué bárbaros, y por qué nunca Dios hizo nada, por qué Dios nunca te ha hecho nada a ti, ¿verdad? Yo no estoy hablando acusando a nadie, estoy hablando en general al público que está oyendo y que va a estar oyendo a través del internet. Ya está poniendo calientito, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, y yo no voy a quitarle absolutamente nada a la palabra de Dios, hermanos, absolutamente. Al contrario, vamos a ir viendo. Yo les aseguro una cosa, cuando terminemos esto, le van a dar gracias a Dios por la verdad de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios hace cuando entendemos verdaderamente el propósito del matrimonio, por qué no se ha cumplido y por qué sí lo podemos cumplir en Cristo Jesús. Sí podemos, sí podemos, ¿ok? Ahorita yo sé que está calientito, pero no le hace. Al rato los enfría Dios un poquito más. Entonces, ¿por qué la podía repudiar? Por la dureza de su corazón. Les dije, desde la caída de Adán hasta Jesús, el hombre era incapaz de tener este tipo de matrimonio divino, porque no tenían la naturaleza de Dios, ni estaban nacidos de nuevo, ¿verdad?
Eso es algo que se puede entender muy bien, hermanos. Pero, dos cristianos nacidos de nuevo, llenos del amor de Dios, pueden cumplir Mateo 19:6 y convertirse en uno. ¿Verdad que sí? Dos cristianos nacidos de nuevo, llenos del amor de Dios, fíjense lo que les estoy diciendo, pueden cumplir lo que está dicho en Mateo 19:16. Por esta razón dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sí se puede, sí se puede. No es automático, no es nada más que nazcas de nuevo. El nacer de nuevo te habilita, te capacita para poder lograr una sola carne. ¿Me entiende? Pero una sola carne es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hay diferencias, hermanos, no nada más en creyente, no creyente, en incrédulo, creyente, sino también en cristianos que se casan con otras personas sin arreglar las situaciones correspondientes. De ¿qué piensas tú acerca de la religión? Espiritualmente, ¿en dónde estás? ¿Estás abierto o abierta para poder crecer o estás cerrada en tu religión? ¿Qué piensas acerca del dinero? O sea, el tuyo es tuyo, el mío es mío, o vamos a ser uno solo en Cristo Jesús y a llevar una sola cuenta para la casa, para el nuevo matrimonio. Esas personas que hacen documentos prematrimoniales de separación de bienes, hermanos, no se junten con ninguno de ellos. No se junten con ninguno de ellos. Eso no es de Dios, para nada. Es una instrucción del mundo y del diablo. No es el plan de Dios. En cuanto a hijos, hablar acerca de los hijos, quieren tener hijos, no quieren tener hijos, de qué se va a tratar. O sea, esos puntos, hermanos, necesitan verse antes de unirse a cualquier persona. Se evitarían muchas cosas, ¿verdad? Y cuestiones del sexo también se tienen que ver antes de qué es lo que dice la Biblia acerca de eso. Lo vamos a ver todas esas situaciones. Ok, ¿vamos bien? Amén. Un judío o impío, o sea, un gentil, no puede amar a otra persona como Cristo nos amó a nosotros. ¿Verdad que no? Ya entendimos por qué era incapaz el hombre en esos tiempos de llevar a cabo el ser una sola carne con su esposa. ¿Ya entendimos por qué? Por la dureza de su corazón. Ahora yo les pregunto, en este tiempo, me estoy adelantando un poquito, en este tiempo, todas las personas que se casan con una persona distinta a ellas en cuanto a sus creencias, en cuanto a su religión, o que se casan siendo los dos bajo una denominación, pero ninguno de los dos conociendo a Jesús, o simple y sencillamente que están en el mundo, ¿cuántas de esas personas están capacitadas para llevar el unirse en una sola carne y llevar a cabo un matrimonio como esos? ¿Verdad que ninguno califica? Ninguno califica. Entonces el ser cristiano simple y sencillamente te habilita para llevar a cabo el mandamiento. Y ese es un gran paso, ¿verdad? El estar habilitados. Pero no es todo. Por eso vemos, hermanos, cómo dentro del cuerpo de Cristo el porcentaje de divorcios es simple y sencillamente desproporcionado. Desproporcionado. Porque no andamos buscando la voluntad de Dios para el matrimonio. Andamos buscando llenar nuestro tiempo con un juguetito nuevo cada vez. Un judío o impío no pueden amar a otra persona como Cristo nos amó a nosotros.
Ok, ¿por qué? Número uno, no tienen el nuevo nacimiento y no tienen lo que Romanos 5:5, si lo podemos poner por favor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sí, ya lo oí. Dios te va a contestar cada una de tus preguntas en cada una de las situaciones que te ha sucedido. No para que estés en condenación o en culpabilidad, para que de aquí en adelante tú comiences a aplicar precisamente esta voluntad de Dios y llegues a ser una sola carne con la esposa que Dios tiene por adelante. ¿Ok? Ya lo oí, el Espíritu me lo dijo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios, el único amor con el cual yo puedo unirme a mi pareja y llegar a ser una sola carne, es con el amor ágape de Dios, con el amor que fue derramado en nuestros corazones cuando nacimos de nuevo. Esa es la única forma en la que yo puedo completar el diseño divino de parte de Dios para el matrimonio. La única forma. Cualquiera de los dos lados que no esté dispuesto a hacer eso, entramos en conflicto. Entra en conflicto. ¿Ok? Ahora vemos por qué los porcentajes de divorcio son tan altos, ¿verdad? Por eso la importancia de hablar de estos temas, hermanos, antes del matrimonio. Y por eso es que Dios se opone rotundamente, tajantemente, a la unión en yugo desigual. Y no nada más, estoy hablando, no, entiéndanme, hermanos, o sea, yo no estoy cerrado en ningún punto, no estoy siendo tajante así con, este es incrédulo y este es creyente. O sea, lo mismo pasa cuando dos son creyentes y no quieren aplicar la palabra de Dios. Pues cuando yo estoy diciendo yugo desigual, estoy hablando de ciertos puntos en el matrimonio que necesitan preguntarse y no necesitan estar los dos en un nivel espiritual muy alto, pero es necesario que los dos estén en el mismo sentir en cuanto a las cosas de Dios respecta. Que los dos quieran seguir caminando, buscando la verdad y aplicando eso a sus vidas. Pueden ser niños espirituales y llegar a ser una sola carne, pero en un ratito. La cuestión es buscar los dos de eso, ¿verdad? Y hay personas que se la pasan, no voy a entrar en eso todavía. Muy bien. Ok, entonces, número 2, el número 1 es el amor de Dios derramado en sus corazones. Número 2, ya lo dijimos, Juan 13:34. El amor ágape de Dios es la única ley de la iglesia. Y vamos a ver otros versículos al ratito. Necesitamos por fe aplicarlo, es todo lo que se necesita, hermanos. En cada situación de diferencia, aplica el amor de Dios. No dejes que la circunstancia o la disensión que hay en cierto momento, que cambie el amor natural, cambie la dirección del diseño de Dios para tu matrimonio. Aplica el amor de Dios en esas situaciones. Y el amor de Dios, dice 1 Corintios en su última parte, en el versículo 8 del capítulo 13, dice, el amor de Dios nunca falla. Nunca falla. Y es cierto, hermanos. Todas las personas que aplican el amor de Dios, el amor ágape de Dios en sus matrimonios, nunca han llegado a estar en una situación de divorcio como esas. Nunca. Porque el amor de Dios nunca falla. Cuando tú vas caminando en esa dirección, nunca va a fallar. Nunca. No me importa lo que pienses o lo que te esté diciendo el enemigo en tu mente. El amor de Dios nunca falla. Porque es un amor perfecto. Si el amor de Dios fallara, ya hubiera fallado de allá para acá también. De Dios hacia ti. Y ya no serías hijo de Dios. El amor de Dios nunca falla.
Y ahora tenemos nosotros la oportunidad de aplicar lo mismo que Dios aplicó hacia nosotros. Dios nos ama como Jesús. El amor de Dios, ágape, hacia nosotros fue en Cristo Jesús. Y nosotros decimos, y nosotros también te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. No, esa es una respuesta incorrecta. Porque si nosotros amamos a Dios ahora lo podemos amar con ese mismo amor en Cristo Jesús de vuelta hacia Él. Es el mismo amor de Él. Y decirle por fe, te amo, Señor, en el amor ágape que me derramaste en mi corazón en Cristo Jesús. Y el Padre lo recibe. Estamos amando a Dios ahora no por nuestras fuerzas, ni por mi voluntad, ni con toda mi alma, ni con todo mi cuerpo, ni con toda mi... Esa es una mentira. No se puede, hermanos. Pero en el momento que yo digo, te amo, con el mismo amor que tú derramaste en la cruz hacia mí, ese mismo amor ágape que eres tú, yo lo devuelvo hacia ti en Cristo y te digo, te amo, Señor, con ese amor. Aunque en mis otras áreas no sea perfecto, yo estoy hablando ese amor de Dios por fe, un amor real, un amor que representa a Dios, y estoy diciendo la verdad hacia Dios. Estoy amando a Dios perfectamente con el amor que Él derramó en nosotros. Sí se puede, pero necesitamos utilizar lo que Dios utilizó en nosotros. Bien, en este punto 5 vamos a tratar eso de, un poquito, ¿verdad? Eso de una sola carne, y yo creo que ahí le vamos a dejar hasta la otra sesión, porque todavía falta bastante, hermanos, y quiero que mastiquen esto y vayan viendo todo lo que les dije, ¿verdad? Para eso están los videos, véanlos. En serio que Dios habla, en donde se le permite hablar. Y no estoy diciendo que somos los únicos, porque no es así, hay muchos lugares, pero sí nos estamos oyendo, yo sí me estoy oyendo estas sesiones y me doy cuenta, hermanos, de que salen cosas que si yo las dijera por mi propia cuenta no estarían ahí. Entonces yo me edifico con la misma predicación que estoy dando, porque estoy dando gloria al que está hablando y no a la carne. Entonces usen las herramientas que Dios nos está dando a través de esos medios sociales y del internet y de todo eso. Bien, una sola carne, entonces lo que Jesús habla ahí en Mateo 19, y los dos eran una sola carne. La pregunta es si están unidos, bajo los reglamentos de la religión y del mundo, si dos se unen en una sola y son una sola carne, ¿cómo entonces pueden ser separados? Pero la pregunta va dirigida hacia la enseñanza de la religión. Porque ustedes salen de aquí y van a cualquier otro lugar y les van a decir muy clarito que no pueden, no solamente aquí, o sea, hay así de ejemplos de ministros, hermanos, que por una razón los dejó la mujer, se separaron, se divorciaron, la situación que ustedes quieran, pero si ellos se vuelven a casar, no pueden seguir siendo ministros de esa denominación. Está así ahorita todavía. Independientemente si tuvieron la culpa o no tuvieron la culpa, eso no importa. Entonces la pregunta que se hace es válida, ¿verdad? O sea, si dos están unidos y son una sola carne, como dice que son, ¿pueden entonces ser separados? Porque también dice 1 Corintios 6, y lo voy a leer porque no quiero que digan que el hermano Ramón dijo eso. 1 Corintios capítulo 6.
16 y 17. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿O no sabéis que el que se une con 4 o 5 esposas es un cuerpo con cada una de ellas entonces? Eso es lo que quiero oír en ustedes, que el Espíritu Santo vaya contestando lo que se les está impartiendo, para que ustedes mismos comiencen a corregir esas instrucciones de la religión. Quitaré pues los miembros de, bueno, ese es el 15. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ups. Estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Para la pregunta de que cuando alguien se une con una persona, es una sola carne con ella toda la vida. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Y es lo que preguntan, hermanos. Pues el que se une con una mujer, ¿tiene que ser una sola carne toda su vida? Ahí vamos caminando. Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi pregunta es, si te unes con el Señor, ¿puedes dejar de ser uno con Él? Mediten la pregunta. No. ¿O sí? Si tú te unes con el Señor, si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, y la Escritura dice aquí que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él, ¿puedes dejar de ser un espíritu con el Señor? ¿Hay pecado de muerte? ¿Hay pecado que finalmente te pueda separar de esa unión que la Biblia dice un espíritu es con Él? ¿Se puede o no se puede? Verá que a veces es difícil contestar, pero la respuesta es sí. Yo cometo un pecado de muerte, el pecado de muerte, que es uno solo. Si yo cometo ese pecado de muerte, hay una desunión, hay una separación entre Dios y la persona y el espíritu. Y aquí dice que es uno solo con Él. Entonces sí puede haber, ¿verdad? Vamos a Juan 4, por favor. El versículo 16. O sea, les estoy dando estos pensamientos para que ustedes vayan utilizando las escrituras y comiencen a pensar en los términos que la escritura nos describe y ya dejen de estar viviendo bajo los preceptos o conceptos de la religión que les dicta algo y por no ir y buscar pasamos toda la vida esclavos, maltratados, no es mi caso, no estoy diciendo en general, sometidos, esclavizados, con cargas acá arriba que no podemos quitarnos por el hecho de que la religión dice el que se une con una mujer, una carne es con él. A mí me gustaría que le preguntaran a esas personas si aparte de la persona con la que está unida, se ha unido alguna vez con otra. Y luego que apunte el dedo a las otras personas. Juan 4. Ya estamos saliendo de lo fuerte, hermanos. Pero es necesario entender estas cosas, porque por estas cosas el cuerpo de Cristo, aquí en Eagle Pass, hermanos, aquí en Eagle Pass y en el norte de México, que nos corresponde a nosotros y tenemos la autoridad para cambiar eso, es lo que estamos hablando. Esos tronos de religión que han estado establecidos por años y años y años y años,
metiendo a las personas y sujetándolas a servidumbre, a la religión, por causa de errores doctrinales, los declaro secos en el nombre de Jesús. Y vamos a tomar la palabra y salir a pelear en este ámbito para quitar todos esos conceptos y sacar a todas esas personas que siguen estando esclavizadas hasta el día de hoy por lo que se les enseña. Y nosotros tenemos ¿verdad? Un caso muy cerquita de nosotros que los tienen aún así, no se soportan, no se pueden ver. Y siguen unidos porque el pastor les dice, no se pueden separar. Hasta que uno mate al otro, ¿verdad? Y obviamente no estoy diciendo que no se puede ser una. Ese es el diseño perfecto de Dios. Y sí se puede. Pero si no hay esta instrucción, es casi imposible o imposible llegar a hacerlo. Pero ustedes ya lo tienen. Ustedes ya no tienen excusa para aplicar esto a sus vidas. Y tener aparte, no es como que, ay, ahora ya con el que tengo me tengo que aguantar. No estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que el diseño de Dios es un diseño perfecto del matrimonio, del cual si volvieras a nacer, te volverías a casar con esa persona. A ese grado llega el amor que Dios desarrolla en dos parejas que se unen y son una sola carne. Si todavía no lo tienes, bueno, aplica las palabras de Dios. Lo puedes tener. Esa es la voluntad de Dios. Ok, Juan 4 es el ejemplo de Jesús y la mujer samaritana. Versículo 16 dice, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Jesús estando ahí con la mujer samaritana. Fíjense lo que le dice. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. O sea, si el unirse en una sola carne lo estuviera aplicando aquí Jesús, hubiera dicho, no es cierto eso que está sucediendo. O sea, con el primero que te uniste, esa es una sola carne, pero con los demás, no estás unido con ellos. O te vas a tener que repartir en 5 pedacitos porque te has unido con 5 maridos diferentes. Jesús no estaba cuestionando esa declaración de la religión. Jesús ni siquiera le preguntó eso. Jesús estaba hablando acerca de decirle, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes es tu marido. Entonces, está reconociendo una condición, ¿verdad? Está reconociendo una condición que sucedió en su vida. Y está reconociendo una condición que la misma palabra que habló en Mateo 19 acerca de que en el principio no fue así. Jesús está aplicando eso hacia esa mujer, reconociendo que no podía ella ser una sola carne con ninguno de ellos. Con ninguno de ellos, no podía. No estaba habilitada ni capacitada esa mujer, ni ninguno de los hombres, para poder ser unidas en una sola carne en matrimonio, porque Jesús aún no moría ni resucitaba. No había nuevos nacimientos todavía. Era imposible, hermanos, bajo el pacto de Moisés, ser una sola carne con la esposa. Por eso se dio carta de divorcio. Por eso se emitió eso. ¿Lo entendemos ahora? Bien. Muy bien. Yo creo que esto es más que suficiente. Tenemos todavía fácil otra sesión o 2.
Pero yo quiero que comiencen a meditar, a masticar estas escrituras. Y si hay alguna pregunta, vengan el martes. Todavía vamos a contestar muchas cuestiones acerca de situaciones dentro del matrimonio que ocasionan una separación y un posible divorcio. Pero yo les digo una cosa, Dios no se enoja con ustedes ni los va a mandar al infierno. El hecho de que en la mayoría de los casos no se una en una sola carne es simplemente porque su elección fue en la carne y no fue en Dios. ¿Ok? Pero en Cristo Jesús siempre hay un nuevo inicio y Dios te dice, comienza desde donde estás ahorita. Ya olvida lo que pasó atrás. Comienza de donde estás ahorita y comienza a aplicar los preceptos del matrimonio y vas a ser una sola carne con tu mujer, con la que yo te presente, no con la que o con el que te encuentres en la esquina en un caballo con sombrero. Eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. O sea, en los bares yo no estoy diciendo que es imposible conocer a una persona o que Dios te presente a una persona que deba de ser, pero es muy poco probable. ¿Sí me entienden? No necesitan andar buscando, como dice la canción, looking for love in all the wrong places. No necesitan andar buscando el hombre perfecto o la mujer perfecta de Dios. Si ustedes toman la escritura y la presentan delante de Dios, Dios sabe, porque está escrito por Pablo, y lo vamos a ver, mejor es al hombre o a la mujer casarse que andarse quemando. Así dice la escritura. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no sabe que ustedes necesitan una mujer o un hombre, una pareja perfecta? Dios sabe. Pongan por fe esa escritura delante de Él y Dios les va a presentar esa persona perfecta, con la cual pueden ser una sola carne con Él. Los fariseos dijeron, no, pues si es así la condición del hombre, pues no conviene casarse, Señor. No conviene. Y Jesús les dijo, es que no todos pueden recibir esto, el de casarse, ¿verdad? Y después se los explico. Les dijo, hay eunucos que son personas que están castradas, hay eunucos que así nacen, o sea, en cuanto al matrimonio, que son capaces desde niños de decir, yo puedo vivir una vida completa sin tener que unirme a ninguna persona. Hay eunucos que son hechos por los hombres, como los que estaban delante del rey de Nabucodonosor, y todos ellos los castraban para proteger a las esposas. Y hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, como Pablo. Pablo decidió, él, que no tenía la necesidad de tener un acompañante con él para llevar la palabra de Dios a donde quiera que iba a ir. Hay quienes tienen ese celibato o continencia, ¿verdad? Pero es un llamado de Dios, hermanos, no algo que es impuesto sobre las personas. Por eso en el catolicismo y en otras religiones, el problema que tenemos ahorita a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es impuesto sobre ellos y no tienen ese don de continencia. Y no solamente no tienen la mujer, sino que el diablo va y agarra parejo con niños y niñas y todo eso, ¿verdad? Y eso no se vale. Entonces estamos recibiendo una instrucción correcta, estamos recibiendo una instrucción de parte de Dios. Si tú tienes una situación en tu vida que a lo mejor todavía no hemos cubierto, espérate tantito. Vamos a cubrir muchas otras en las siguientes sesiones y yo estoy seguro que se va a cubrir la de cada uno de ustedes. Pero en ninguno de ustedes debe haber condenación por las cosas que ya sucedieron. En Cristo Jesús, hermanos, vamos a levantarnos y vamos a seguir hacia la meta y vamos ahora a aplicar los conceptos y ser, de aquí en adelante, ahora sí, lograr ese concepto de espíritu, alma y cuerpo como Cristo es con la iglesia, que ese es el misterio. Y vamos a llegar también a eso. Sí se puede en Cristo Jesús, ¿ok? No reciban ninguna condenación porque no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús.
pero tenemos que aprender a caminar bajo la justicia, la gracia de Dios, por fe, y Dios se encarga de hacer todo lo demás. Amén. Vamos a estar de pie.